Bueno, me avisan Sí, tenés si que se ve ampliarlo, bien. ¿no? Marcelo, interrumpime cuando quieras, si querés, para mí mejor incluso, pero a gusto tuyo. Trataré Eh, trataré de no hacerlo. no, Más no. vale que te interrumpan los estudiantes, que hagan sus Sí, por preguntas. supuesto. Bueno, obviamente, eso además está decirlo. Me presento rápidamente, yo soy, bueno, Agustín Montecchia, licenciado en Economía de esta facultad. Eh, Hoy me privé una clase en la materia, reemplazando al profesor Mario López Crespi, que está de licencia, y bueno, me estoy incorporando. Yo formo parte del grupo de investigación de análisis industrial en temas macro y estoy haciendo una maestría en historia económica en la UBA. Bueno, hecha esta breve presentación, hoy nos toca comenzar con la unidad 10, eh, el pensamiento de Marx. Vamos a analizar la economía marxiana, propiamente dicho. La presentación la organicé en base a lo que dice esta filmina. En primer lugar, voy a respetar el orden que respeta el profesor Garrote. Eh, las primeras filminas hablan acerca de qué es el pensamiento económico, que no lo vamos a desarrollar porque lo vienen desarrollando ya desde antes, pero está bueno que quede ya en el material, así cuando ustedes revisan el PowerPoint que después lo vamos a subir, bueno, tienen este tema tratado ahí también. Luego, la periodización de la historia del pensamiento económico y en dónde ubicamos a este autor. Seguimos la lógica de las clases de siempre, hacemos una breve semblanza biográfica de Marx, analizamos su obra y después sí ya nos metemos en el propio pensamiento marxiano, partiendo de cuáles fueron sus influencias más importantes y a partir de ahí cuáles fueron los conceptos básicos que fue desarrollando. Primero analizando cuál fue el método, digamos, el método científico que desarrolla Marx a partir del materialismo dialéctico, el materialismo histórico, para luego entrarnos ya en conceptos abstractos también, pero un poco más concretos, como es el modo de producción, y finalmente vamos a adentrarnos en análisis del capital, que es su obra económica principal, digamos. Mm. Dicho esto, bueno, lo vamos a saltear. Como decía anteriormente, y a este autor, a Marx, lo ubicamos dentro del periodo de investigación sistemática, la periodización que vemos en la cátedra, digamos que hasta el siglo XV tenemos el periodo de investigación fragmentaria, desde entonces hasta 1750 el periodo de estudio autónomo, y a partir de 1776 hasta 1870, digamos que es una especie de consenso entre los historiadores del pensamiento económico, la disciplina como que adquiere cierta autonomía y se ingresa en el periodo de investigación sistemática. 1776 coincide justo con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, y este autor, digamos, se ubica dentro de este periodo. Aquí hice una breve línea de tiempo, donde vemos que en 1776 se inicia el periodo de investigación sistemática. Nosotros en la cátedra ya estuvieron viendo ustedes el pensamiento de Adam Smith con La riqueza de las naciones principalmente, pero también se habló acerca de la teoría de los sentimientos morales, que es su obra filosófica anterior. Luego vieron el pensamiento de David Ricardo, que fue publicado en 1817, Los principios de economía, política y tributación. También vieron a John Stuart Mill, la clase de la semana pasada que yo estuve presente, y hoy vamos a comenzar con la unidad 10 a estudiar, como les decía, el pensamiento económico de Marx. Ahí está marcado en 1867, que es la publicación de su obra principal, que es El Capital, digamos. Pero Marx empezó a publicar mucho antes, ahora lo vamos a ver, ya desde la década del 40 del siglo XIX ya comenzó publicando principalmente, al principio, obras más bien filosóficas, y después en su derrotero académico, digamos, o de producción científica, va encauzándose hacia temas más económicos. Fíjense que ahí en 1870, lo vamos a ver las clases de la semana que viene, hay como un punto de inflexión, digamos. O sea, ¿por qué? Porque ahí comienza lo que se llama la revolución o evolución marginalista. Depende desde el punto de vista que lo veamos. Pero lo que sucede ahí en ese entonces es que el hecho para mí particular en la historia del pensamiento económico y más importante que se produce en esos años es que hay una ruptura acerca de la concepción de la teoría del valor, digamos. Hasta acá en estos autores nosotros estamos viendo principalmente autores clásicos que
adscriben a la teoría objetiva del valor. Una teoría del valor basada en la esfera de la producción, digamos. Tanto para Smith como para Ricardo y para el propio Marx, que hoy vamos a ver, son partidarios y defensores de la teoría objetiva del valor. En particular, Marx y Ricardo de la teoría del valor-trabajo. Smith vimos que al principio, para el estado rudo y primitivo de la sociedad, esa teoría del valor-trabajo tenía sentido, pero luego, a partir de la apropiación de la tierra y la acumulación del capital, podemos decir que en Smith se configura una teoría de los costos de producción. Pero los tres autores ascriben una teoría del valor objetiva, en donde el valor se determina en la esfera de producción. A partir de 1870, con la revolución marginalista, van a venir pensadores, autores, que van a introducir con fuerza, digamos, la teoría subjetiva del valor. Y eso es materia de las clases venideras. Bueno. Dicho esto, comenzamos con la breve semblanza biográfica de Marx. Marx nació en 1818 en Alemania, es un alemán de Treveris, de la zona de Renania, en aquel entonces el reino de Prusia, y él fallece en el año 1883. Él es hijo de padres judíos que se convirtieron al cristianismo, y según Eklund-Niebuhr tuvo una juventud feliz y era un joven bastante popular en su infancia, digamos. Algo que no lo podemos traspolar el resto de su vida, porque la vida de Marx en su adultez fue bastante accidentada, por así decirlo, y ha sufrido bastantes penurias, digamos, que brevemente vamos a mencionar algunas. Bueno, él inicia en 1835, finaliza la educación secundaria en Treveris, en la ciudad natal, y en 1836 ingresa a la Universidad de Bonn con la idea de estudiar Derecho. Sin embargo, está un año solamente en ese plan, y también Eklund-Niebuhr dice que no, a pesar de sus aptitudes intelectuales, no es fructífero su plan, porque dice que se dedica, digamos, a cuestiones de la vida de juventud y digamos, a cuestiones un poco más atractivas que lo que era el estudio. A raíz de eso, su padre decide cambiar la universidad, y es ahí donde comienza su estudio de filosofía en la Universidad de Berlín, donde el ambiente de Berlín, también según estos dos autores, no era propicio, digamos, para una vida más bien festiva. Ahí sí Marx, en aquel entonces, puede completar sus estudios y en 1841 se doctora en filosofía por la Universidad de Jena. Es en estos años donde desarrolla su pensamiento filosófico, se incorpora a la sociedad de jóvenes hegelianos, llamadas Dr. Class. Acá está sin modificar esto, Dr. Clav, quedó sin arreglar. Ahora después lo arreglamos. Y como le decía, en 1841 se doctora en filosofía por la Universidad de Jena. En 1842 se vuelve redactor de la Gaceta Renana, y al año siguiente contrae enlace con su esposa Jenny, con quien tiene 7 hijos. Sin embargo, se sabe que Marx tuvo 8 hijos. Un hijo extramatrimonial tuvo. Bueno, aquí es donde comienza su vida un poco más desgraciada, porque de sus 7 hijos, más el hijo legítimo, 4 de ellos mueren de niño, mueren de niño o nacen muertos, digamos. Y 2 de las hijas que sobreviven se suicidan. Una, Laura, se suicida ya cuando él había muerto, era una militante comunista y se suicida junto a su marido en 1911 porque consideraban que ya no podían aportar nada útil a la causa del socialismo. Y ambos, ella y su marido, se suicidan. Pero bueno, esto pasó luego de Marx haya muerto. En 1843, luego de contraer matrimonio con su esposa Jenny, quien va a ser la esposa durante toda su vida, emigra a París y se convierte en redactor de los anales franco-alemanes. En ese ámbito conoce dirigentes radicales y socialistas franceses y también alemanes exiliados como Proudhon, Bakunin y Engels. De acá van a nacer una de sus principales influencias, que son las influencias de los pensamientos de estos socialistas franceses, y que van a determinar gran parte de toda su producción intelectual, como veremos en breve. En 1845, por su militancia
más bien radical, es expulsado de París a pedido de la policía prusiana, digamos, de su país de origen. En 1845 también emigra a Bruselas, acá junto con Engels, a quien ya había conocido hacía un par de años, 2 años, y según cuentan los biógrafos de Marx, no había sido del todo alegre el primer encuentro que habían tenido entre ellos. Engels, luego de esto, fue un amigo incondicional de Marx, incluso fue su mecenas cuando tuvo problemas económicos. Él lo financió, pero también fue un amigo con el cual tuvo producción intelectual conjunta, digamos. Y podemos decir que se influyeron mutuamente. Ya en 1848, a raíz de esta relación que habían entablado con Engels publican el Manifiesto Comunista. También, según dice Schellenberger y Fernández López, no fue un libro muy leído. De hecho, en la actualidad dicen que es una obra poco leída y era más bien un panfleto con una finalidad militante, digamos, de las ideas comunistas. Luego, en 1848, él vuelve a Alemania y participa de las jornadas revolucionarias de aquel entonces. Sin embargo, de vuelta es expulsado y vuelve a Francia. Y finalmente, en 1849, se instala definitivamente en Londres hasta el final de sus días. Y es a partir en realidad ya en Francia, pero principalmente cuando llega a Londres, es que Marx se va a dedicar principalmente al estudio de la economía política. Podemos decir que su primer recorrido, digamos, sus primeros estudios fueron más bien vinculados a la filosofía, incluso a la sociología, pero luego, una vez que él va a París y luego se instala en Londres, profundiza sus estudios en economía política. Ya en 1863 él va a comenzar la redacción del Capital y para 1867 ya se va a publicar el primer tomo en la edición, el primer tomo en alemán, digamos. Luego, en 1883, fallece, y acá, para agregar otros datos, en 1881 muere su esposa antes de su fallecimiento, pero en 1883 es cuando muere su hija junto con su nieta. Dicen los biógrafos de Marx que eso lo afectó profundamente en su salud emocional y al poco tiempo, en el mismo año, termina muriendo. Ahora, bueno, la idea ahora es repasar un poco sus principales obras. Tiene una obra muy grande, muy vasta. Marx, no alcanzaríamos a hacer una descripción de cada una de ellas, pero sí por lo menos mencionar y hacer alguna descripción de las principales. En 1844 escribe los manuscritos económicos y filosóficos, pero fueron publicados en 1932. Gran parte de la obra de Marx fue publicada con él póstumo, digamos, ¿no? Otros autores se han encargado de compilar sus obras o manuscritos y publicarlas una vez que él había muerto. En estos manuscritos económicos y filosóficos de 1844, según Ekelund y Ebert, ahí ya se vislumbraba la teoría de alienación en Marx. Había los principales indicios que luego va a desarrollar en el Capital en particular, ya había elementos en esos manuscritos económicos. Luego, entre 1845 y 1846, publica La ideología alemana y tesis sobre Feuerbach. ¿Cómo se pronuncia, Marcelo? Feuerbach. 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 Bueno. Esta es una obra enteramente filosófica y Althusser va a decir que en estas dos obras Marx rompe con el idealismo hegeliano y empieza a formar lo que veremos ahora se llama el materialismo histórico, digamos. Ya para ese entonces Marx tenía prácticamente claro cuál era el método científico que él descubre para analizar la evolución y el progreso de la historia de la humanidad, ya para 1845-1846. Luego, en 1847, publica La miseria de la filosofía, que es un tratado, un escrito en contra de las ideas de Proudhon, que se llama La filosofía de la miseria, es el título un poco en tono de burla. En 1848, como le decíamos, publica el Manifiesto Comunista. Luego, en 1859, para mí, uno de los libros que antecede el Capital, que son
bastante interesantes, que es publica la contribución a la crítica de la economía política. Ahí vamos a ver que tiene un prefacio bastante conocido, y debe ser uno de los pasajes más citados en Marx, donde describe muy bien el concepto de modo de producción y la dinámica, cómo se da la dinámica del progreso social en la humanidad a partir de su método científico, que es el materialismo histórico. Bueno, en 1867, como le decíamos, ya publica El Capital, cuyo subtítulo es Crítica de la economía política, el primer volumen, y el segundo y el tercer volumen van a ser publicados editados por Engels. En 1885 el volumen 2 y en 1894 el volumen 3. Según Paul Sweezy, digamos, un teórico marxista, el tomo 2 y 3 toman en cuenta elementos que fueron omitidos en el tomo 1, digamos, y en esos dos tomos siguientes, que son editados por Engels, es como que se baja en cierta medida el nivel de abstracción, digamos, como que en el volumen 1 Marx crea su modelo, sus conceptos teóricos más abstractos, y en los siguientes dos volúmenes el nivel de abstracción baja y, podríamos decir, a categorías un poco más concretas. Bueno, dicho esto, la idea es tratar de desarrollar ahora, antes de desarrollar el pensamiento concreto de Marx, cuáles son sus principales influencias. Ahora bien, quiero hacer una diferencia antes de comenzar entre pensamiento marxiano y pensamiento marxista. Cuando hablamos de pensamiento marxiano, estamos hablando estrictamente de las ideas del propio Marx, de lo que dijo Marx. Cuando hablamos de pensamiento marxista, son otros autores que tienen raíz en el pensamiento de Marx, pero que desarrollan sus ideas posteriores, digamos. Se encuentran dentro de la corriente del pensamiento marxista, pero no dicen exactamente lo que dice Marx. Por ejemplo, vamos a incluir a Lenin, a Rosa Luxemburgo, a Plejánov, digamos, un autor ruso, que toma las ideas de Marx, pero hacen unos desarrollos posteriores, digamos. Bueno, según Lenin hay tres influencias principales en el pensamiento marxiano. La primera de ellas es la filosofía alemana, en particular de Hegel, el concepto de dialéctica, y de Feuerbach. Y de ahí Marx va a extraer el concepto del materialismo. Otra de las influencias es el pensamiento socialista de la primera mitad del siglo XIX. Habíamos dicho que Marx había mirado a París en 1844 y acá había tenido relación y contacto con partidarios de las ideas socialistas y comunistas. Y la tercera influencia es la economía política clásica británica, digamos. En particular, las ideas de Smith, Ricardo y Petty. Cuando hablamos de economía política clásica para Marx, él lo explicita claramente en una nota al pie de una de las páginas del Capital, y dice, para dejarlo en claro, de una vez por todas, digamos que entiendo por economía política clásica toda la economía que, desde William Petty, ha investigado la conexión interna de las relaciones de producción burguesa, por oposición a la economía vulgar. ¿Por qué decimos que tiene influencia de la economía política clásica? ¿Cuáles son los rasgos principales que Marx va a tomar, aunque los va a hacer desarrollos propios en base a esas ideas? La concepción de la sociedad, de una sociedad constituida por clases, digamos. En todos los autores clásicos hemos visto que la sociedad estaba constituida por clases. En Smith y en Ricardo, tres clases sociales principalmente: terratenientes, capitalistas y asalariados o trabajadores. Y en Marx lo que va a primar, digamos, es la relación entre capital y trabajo, es decir, la relación existente entre los capitalistas o burgueses y los asalariados o proletarios. Pero la visión de una sociedad clasista, digamos, es una influencia que viene de la economía política clásica. Bien, como les decía, el primero que fue en postular este triple origen del pensamiento marxiano fue Lenin, en su artículo Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Después de esto, digamos que hay bastante consenso acerca de que estas influencias fueron las principales, y cuando uno lee distintos autores de pensamiento económico, cuando analiza a Marx, todos coinciden en que son estas tres fuentes las principales y las más importantes en la influencia del pensamiento del propio Marx.
Bien. Ahora, ¿qué es lo que Marx toma de la filosofía alemana, en particular de Hegel? Lo que toma es el método dialéctico de Hegel. Es algo que Marx va a reconocer, que su método es dialéctico, pero con una diferencia fundamental que ahora vamos a ver. ¿Qué era la dialéctica? Era una concepción filosófica idealista que dice que existe progreso en base a la lucha entre opuestos. Pero bien, como bien dice acá, esta concepción filosófica en Hegel era una concepción idealista, digamos, al estilo, podríamos decir, de Platón, en donde la sustancia, la esencia de las cosas estaban en el mundo de las ideas. Sin embargo, Marx no va a estar del todo de acuerdo, no va a estar para nada de acuerdo con eso, aunque sí va a estar de acuerdo en su método, en que el desarrollo de la humanidad tiene lugar a partir de la lucha entre opuestos. Y acá presentamos esta famosa triada de tesis, antítesis y síntesis, que no es algo que desarrolla, que menciona, digamos, en estos términos el propio Hegel, pero es algo que resulta bastante pedagógico para explicar el método dialéctico, en el cual primero tenemos una tesis, una instancia de afirmación de una idea, a la cual esa le va a surgir, le va a seguir su opuesto, que es lo que se llama antítesis, y como producto de la conjunción de estas dos etapas en el mundo de las ideas para Hegel, se llega a una síntesis, que no es ni la una ni la otra, sino que es producto del conflicto entre estas dos. Ahora bien, si uno es un dialéctico consecuente, esta síntesis luego va a dar lugar, va a tomar el lugar de la nueva tesis, para la cual va a surgir su nueva antítesis y otra vez vamos a estar en presencia de la síntesis. Y este proceso se va repitiendo y es así como para Hegel tiene lugar el desarrollo humano, pero siempre hay que tener en cuenta que es en el marco de las ideas, es una filosofía idealista. Y como le decía anteriormente, para 1945, la ideología alemana y la tesis sobre Feuerbach, Althusser nos va a decir que, fundando la teoría de la historia del materialismo histórico, Marx, en un solo y mismo movimiento, rompió con su conciencia filosófica e ideológica anterior, es decir, con su influencia de Hegel, y fundó una nueva filosofía, que es el materialismo dialéctico. Y ahora vamos a ver cómo el propio Marx lo dice en el postfacio, la segunda edición alemana del Capital, es bien explícito con este tema y define su método como dialéctico, aunque distinto al de Hegel. Y dice: mi método dialéctico no solo es fundamentalmente distinto al método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antítesis de él. Lo que ocurre es que la dialéctica parece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y enseguida descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Vulgarmente se dice que Marx dijo: yo encontré el método de Hegel, patas para arriba, lo único que hice fue ponerlo de pie. ¿Por qué? Porque Marx va a decir que si bien es correcto el método dialéctico, esta lucha entre opuestos se va a dar en el mundo no en el mundo de las ideas, sino en la esfera material, en las condiciones materiales de vida de la sociedad. Ahí es donde hay que ver esta lucha de opuestos y ahí es donde tiene lugar estos procesos de tesis, antítesis y síntesis. No en el mundo de las ideas, sino más bien en la esfera material. Y acá vamos a ver que en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, Marx también es muy claro. Y dice: como mis estudios me condujeron a la conclusión de que las relaciones legales, al igual que las formas del Estado, no podrían ni ser entendidas en sí mismas, ni explicadas por el progreso general de la mente humana, sino que tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida que Hegel resume a la manera de los ingleses y franceses del siglo XVIII bajo el nombre de sociedad civil. La anatomía de esa sociedad civil ha de buscarse en la economía política. El estudio de esta última, que yo había emprendido en París, lo continué en Bruselas, dice. Claramente en este párrafo está diciendo que
las ideas, digamos, que el desarrollo de las sociedades no pueden ser explicadas por el progreso general de la mente humana, no puede ser explicada por el progreso de las ideas, sino que hay que buscar sus raíces en la esfera material, digamos, en lo que él va a llamar en la estructura económica. Y esa es la principal diferencia de método con Hegel, digamos. Toma su concepto de dialéctica en el sentido de lucha entre opuestos, pero como se dice vulgarmente, lo pone de pie. Él lo encuentra patas para arriba y lo pone de pie porque en donde observa que se producen las principales transformaciones es en la esfera material y no en el mundo de las ideas. Por eso su método filosófico se va a pasar a llamar materialismo dialéctico y luego su método científico se va a conocer como materialismo histórico. No son categorías que nombra explícitamente el propio Marx, sino que son categorías que introduce el filósofo y economista ruso Plejánov, que es el que introduce el marxismo en Rusia previo a la Revolución Rusa. Y él es el que introduce estas dos categorías de materialismo dialéctico y materialismo histórico, que como les decía, no fueron desarrolladas o explicitadas en esos términos por el propio Marx, pero que luego se estudiaron a partir de esas dos categorías. Una haciendo referencia, digamos, a la concepción filosófica de Marx, el materialismo dialéctico, y la otra, el materialismo histórico, entendida como el método científico que descubre Marx y que va a empezar a aplicar luego de este, por decirlo de alguna forma, descubrimiento para en el resto de sus obras. Y acá yo lo que le quería mostrar, que habíamos dicho que él en 1843 es cuando va a París, y ahí dice, cuando llega a París es que comienza a estudiar la economía política. ¿Por qué? Porque en ese entonces, para 1845, él ya había publicado su obra La ideología alemana, y como habíamos dicho antes, ahí se da cuenta que el método de Hegel está patas para arriba, digamos, y que lo que verdaderamente tiene que estudiar son las condiciones materiales de vida. Es por eso que a partir de descubrir, por decirlo de alguna forma, ¿no?, este método, es que comienza a profundizar en el estudio de la economía política una vez que llega a París y después que se instala en Londres. Perdón, Sí, Marcelo. ¿podrías repetir? En el único número que se publica en la revista Los Anales Franco-Alemanes, que está dirigida por una persona que en ese momento era socialista y con la cual después Marx se va a enemistar, Arnold Rush, Engels publica un artículo que es un esbozo sobre una crítica para la economía política, que es el primer texto económico que lee Marx y es el que motiva que se vuelvan a encontrar, después de haber aquel encuentro desgraciado que vos mencionaste, que se vuelvan a encontrar en 1844 en París. Engels, interesado por lo que Marx había escrito sobre la cuestión judía y sobre la filosofía hegeliana en esa revista, y Marx interesado por el artículo que era la crítica de la economía política, donde Marx se da cuenta que no sabe de economía política y que es necesario, o que sabe muy poco, porque había empezado a leer algunas cosas cuando era redactor de la Gaceta Renana, para poder escribir sobre ciertas cuestiones prácticas de la vida de Renania, ¿no? Y esta idea de poner, es un debate que hay entre los marxólogos, digamos, sobre cuán hegeliano es Marx. Althusser, el autor francés que vos mencionaste, dice que muy poco hegeliano. Yo discrepo por completo con Althusser, creo que Marx es absolutamente hegeliano, ya desde su objetivo, que es el de descubrir las leyes del movimiento capitalista. La idea de movimiento remite a la dialéctica, por un lado. Y lástima que no está la subsiguiente. El primer texto donde aparece el método del materialismo histórico es el de Miseria de la filosofía, de 1847, en la respuesta a Proudhon. Ahí es donde claramente Marx, ahí está, 1847, Miseria de la filosofía. Ese texto es Engels es el que lo va a reconocer por primera vez, el primer texto donde ellos ya aplican claramente esta nueva metodología de observación y de investigación, ¿no?
del curso de la historia. La ideología alemana, recordad, no la publicaron, la escribieron para poner en claro sus ideas. Recién se va a publicar en 1932. Y Claro. es una pena que, por ejemplo, Weber no la llegara a conocer, porque entonces Weber hubiera podido discutir con el marxismo desde una posición más interesante que en vez de discutir con los epígonos de Marx, en los que Marx lo confiaba. Él dijo: he sembrado dragones, he cosechado pulgas, dijo una vez. Tenía esa frase. Bueno, disculpadme por la No, no, interrupción. está bien. Claro, por eso hay como mencionaba Althusser, que sí leyó la ideología alemana, porque la pudo leer, dice que las primeras esbozos acerca de su método están en la ideología alemana, pero como bien decís, no se publicó, digamos, en 1845. Sino que como no sabía que la primera vez que se veía en público era en la miseria de la filosofía. Bueno, retomando. Dicho esto, yo había citado ese párrafo un poco para graficar cómo es, digamos, el propio Marx confiesa o explicita que a partir de haberse dado cuenta de que el método de análisis del desarrollo de la sociedad en su conjunto es dialéctico, pero hay que mirarlo en las condiciones materiales de vida o en la estructura económica, es que él, dándose cuenta, como dice Marcelo, que no tenía gran conocimiento de la economía, a partir de que llega a París y luego se instala en Bruselas y más tarde en Londres, es que emprende su estudio más concienzudo de los autores clásicos, que es la otra influencia que nosotros habíamos mencionado. Ahora bien, como resumiendo, entonces, ¿qué es el materialismo histórico? Este método científico que Marx viene a descubrir, digamos, por decir de alguna forma. Es la tesis de Marx, que considera que lo que explica el desarrollo de la humanidad, los cambios políticos e institucionales, hay que buscarlos en la economía. El progreso histórico no puede ser explicado por las guerras, la religión o la influencia de los grandes hombres o mujeres de la historia, sino que debe estar explicado por el desarrollo de las condiciones materiales de vida. Acá también Marx tiene una fuerte influencia en la disciplina de la historia, digamos. Y como bien dice el apunte de cátedra de Marcelo, la historia debe convertirse en historia económico-social ahora, a partir de este método, el materialismo histórico que aplica Marx para explicar el desarrollo de las sociedades. Obviamente que Marx no lo podemos encasillar, digamos, en lo que sería hoy considerado un economista, sino que tiene distintas facetas que luego digamos, se van a consolidar en un mismo pensamiento, pero Marx habla de filosofía, habla de historia, habla de economía. Hoy es bastante difícil, luego de la etapa del perfeccionamiento analítico, digamos, de la economía, que un economista domine todas estas disciplinas, algo que sí era propio de Marx, incluso propio de autores de su propia época también, ¿no? Hay que ser sinceros con eso. Hoy las disciplinas están mucho más compartimentadas, digamos, que lo que eran en aquel entonces. Bueno, dicho esto, el que sí define el materialismo histórico como una categoría, que no lo hace Marx explícitamente, es Engels. Y dice que el materialismo histórico sería esa concepción de los derroteros de la historia universal que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la sociedad en distintas clases y en las luchas de clases entre sí. Ellos ya en el manifiesto comunista, Marx y Engels, van a decir que la historia de todas las sociedades que han existido hasta aquí es la historia de la lucha de clases. La lucha de clases es el motor de la historia, desde este punto de vista. Ahora bien, como dice Engels, el desarrollo económico de la sociedad hay que buscar las transformaciones del modo de producción y de cambio. Ahora bien, entonces tenemos que definir qué es el modo de producción. El modo de producción básicamente es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad determinada. Es una categoría de análisis abstracta de Marx y que nos va a servir para analizar la evolución justamente
de las distintas sociedades y en la forma que se organizaba su actividad económica. Ahora bien, tiene dos partes constitutivas, por así decirlo, este modo de producción: una estructura económica y una superestructura. Dentro de la estructura económica, Marx hace referencia a lo que son las fuerzas productivas, a las fuerzas productivas sociales, que están compuestas en terminología de la economía actual, de lo que es el desarrollo de la tecnología de ese entonces, de la tierra, el capital y del trabajo. Estas son fuerzas productivas que se tornan dinámicas, están en permanente desarrollo. Ahora bien, se combinan con unas relaciones sociales de producción, por ejemplo, el modo de producción de capitalista, esas relaciones sociales de producción vendría a ser la propiedad privada de los medios de producción y el sistema salarial, en donde el dueño de los medios de producción compra fuerza de trabajo para ponerla a producir. Pero estas relaciones sociales de producción resultan estáticas. Entonces, en el conflicto que se va sucediendo entre estas fuerzas productivas que son dinámicas, que están en permanente desarrollo, con estas relaciones sociales que son estáticas, que se produce el conflicto y se va a producir el proceso revolucionario, en donde ya no son compatibles el estado de las fuerzas productivas actuales con esas relaciones sociales de producción que son estáticas, pero que en su origen habían resultado como formas impulsoras o formas de desarrollo de estas fuerzas productivas. Pero llegado un determinado nivel de desarrollo de las mismas, ya se vuelven trabas para eso. Ahora bien, cuando se produce este proceso revolucionario, es que toda esa superestructura que está basada, hincada en la estructura económica, en la religión, el derecho o el gobierno, es que más tarde o más temprano se va a caer para dar lugar a un nuevo modo de producción. Marx lo explica mucho mejor que yo. Bueno, ahí aparece que lo que hay que tener en cuenta también, antes de avanzar, es que la estructura económica condiciona, no determina la superestructura. Es decir, no hay que caer también en un economicismo, un mecanicismo economicista de lo que dice Marx acerca de que lo único que vale es la estructura económica, sino que es lo principal, lo primordial, y va a condicionar esa superestructura, pero no la va a determinar en sentido absoluto. Algunos han hecho interpretaciones. Perdón, Sí. Agustín, no sé si lo vas a mencionar, no recuerdo haberlo visto, pero está esa famosa carta de de Engels a Bloch, después de la muerte de Marx, donde dice, se escucha, dice: nosotros enfatizamos mucho el desarrollo de la estructura y dejamos de lado el análisis de la superestructura, pero siempre pensamos, dice con Marx, que la superestructura tenía una independencia relativa de la estructura. Si no, nos explicarían ciertas cosas, ciertos procesos históricos que se han sucedido. Eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta que autores digamos, idealistas en la categoría marxiana, como Weber, lo que hacen con esta pirámide es dar la vuelta. El texto de Max Weber de 1904, La ética protestante y el origen del capitalismo, lo que está diciendo es que en realidad el modo de producción capitalista se originó por una cuestión religiosa. O sea, da vuelta esta pirámide. Ahí la cultura, la religión va a formar, digamos, la estructura económica. En el caso weberiano, digamos, lo que él se pregunta es por qué en otras instancias históricas europeas, porque como buen europeo eurocéntrico de aquellos, no surgió el capitalismo. Bueno, porque le faltaba una ética que considerara la acumulación como deseable y acorde con los mandatos divinos. Y eso se lo dio el calvinismo, la ética calvinista. Entonces, para él ese, bueno, es su punto de vista, pero si uno lo analiza desde este punto de vista, lo que hace Weber es dar vuelta este triángulo, digamos. O pensar más bien el modo de producción, en términos marxianos, desde la superestructura más que desde la estructura. Claro. En Los Grundrisse hay un parrafito donde Marx dice, bueno, habría que ver en qué medida la reforma protestante influyó en el cambio de conducta de la burguesía, bla, bla, bla. Es un parrafito que obviamente no lo desarrolla, porque para él era algo propio de la superestructura.
que Weber no pudo conocerlo, porque los Grundrisse, es decir, el borrador del Capital, se publicó recién en la década de 1940. Pero con esto quiero decir que Marx no era, digamos, ¿cómo dijiste? Un mecanicista determinista. Sí, determinista, sí. O un economicista Porque, o un mecanicista. efectivamente, porque también tenía en cuenta que ese era un tema que había que tratar en alguna... No llegó a tratarlo, pero por eso hay una corriente de pensamiento en Europa que dice que en realidad Weber y Marx hablaban de las mismas cosas desde distintas perspectivas. Ajá. No sabía eso, esa corriente de pensamiento. Sí. Desgraciadamente el libro que tiene esto lo presté hace muchos años y nunca me lo devolvieron. Esas cosas que pasan. Le Bueno, pasa enseguida. perdón por la interrupción. No, está bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, digamos, o alguien quiere hacer alguna intervención antes de continuar. Creo que venimos bien. Venimos. Bueno. Bueno, acá entonces lo que explicamos un poco era el concepto este de modo de producción de Marx. Y Marx estudia la historia europea y dice que se han ido sucediendo ciertos modos de organización económica, ciertos modos de producción, y que los clasifica de la siguiente manera. Un comunismo primitivo, donde no hay excedente ni propiedad privada, da paso al modo de producción esclavista, luego se da paso al feudalismo y finalmente en el capitalismo. Ahora bien, cada uno de estos modos de producción que menciona Marx están caracterizados por tener un factor productivo como estratégico y ciertas formas predominantes del trabajo, es decir, ciertas relaciones sociales que gobiernan el trabajo mismo y un propietario de ese factor estratégico que va a ser, por ejemplo, para el modo de producción esclavista, el factor productivo estratégico es el trabajo. Las formas predominantes, es decir, las relaciones sociales que determinan ese modo de producción, es el esclavismo, es decir, esclavos que responden, que tienen dueños, digamos, y el propietario del factor estratégico, en este caso el factor estratégico es el trabajo, va a ser el amo. Luego en el feudalismo tenemos como factor productivo estratégico la tierra, las formas predominantes del trabajo son el siervo de la gleba con los señores feudales y el propietario del factor, bueno, es el señor feudal. Y finalmente, en el modo de producción capitalista, que es al que Marx le dedica su estudio, el factor productivo estratégico es el capital, las formas predominantes del trabajo son las formas asalariadas, y el propietario del factor estratégico es el capitalista o burgués en terminología marxista. Entonces, Marx aplica el método del materialismo histórico para explicar esta sucesión de modos de producción y explica así, de cierta forma, la evolución o el desarrollo de la historia europea. Ahora bien, sin embargo, Marx también, si bien no lo estudia en profundidad, menciona que hay fuera de Europa otro modo, o hubo fuera de Europa otro modo de producción que él denomina un modo de producción asiático, del cual acá vamos a mencionar algunas de las características principales. Obviamente es ajeno a la historia europea y Marx, como les decía, no lo desarrolla demasiado, y sus características principales es que es contemporáneo al esclavismo europeo, es decir, mientras en Europa estaba el modo de producción esclavista, en Asia, en los países asiáticos, se daba este modo de producción asiático, en donde un pueblo debía entregar un tributo o un pago a su soberano o a un pueblo conquistador. Y la forma de producción es una forma comunal, digamos, y este tributo era entregado en bienes agrícolas, y el trabajo y la responsabilidad eran colectivos, y la producción se hacía en tierras colectivas, ya que la comunidad como un todo era la que estaba obligada con este pueblo conquistador o con este pago al soberano, digamos. Y bueno, este modo de producción fue presentado por Marx en su escrito Formaciones Económicas Precapitalistas en 1858, un año antes de la publicación de Contribución a la Crítica de la Economía Política. Simplemente quería mencionarles esto para que sepan que Marx, cuando menciona los modos de producción, menciona los 4 que vimos que estuvieron presentes en Europa, pero también hay un quinto que es el modo de producción asiático.
era propio de sociedades de regadío, donde las tierras pertenecían al soberano o eran colectivas, y donde entonces no pudo surgir, como en el caso europeo, una burguesía que pudiese llevar a cabo la transformación capitalista. Esa era la característica principal, como la veía Marx y Engels, y la idea surge de un concepto de Hegel, que es el de despotismo oriental, que es un concepto más bien político. Pero bueno, con esta idea de dar vuelta a las cosas, ellos buscan la raíz económica de ese despotismo político y la encuentran en estas sociedades o estas formas de organización. Bueno, mencionan la India, Esparta, China, el Imperio Incaico y otras sociedades del estilo. Bueno, Asiria, ¿no? Mesopotamia, etc. Si son sociedades de regadío, la organización del regadío no depende de un solo productor, sino que tiene que ser organizada colectivamente. El antiguo Egipto también es el modo de producción acero. Perdón, Agustín. No, mejor, pues, es un tema que no domino del todo el modo de producción asiático. Bueno, también Marx, obviamente, va a mencionar el modo de producción comunista, pero nunca lo alcanza a describir ni desarrollar, sino que dice, él lo que hace es explicar, y vamos a ver un poco en esta clase, en la clase que viene, cómo se va a llegar hasta ahí, a partir de explicar la dinámica del modo de producción capitalista. Y cuando se llega a ese modo de producción comunista, primero pasando por la dictadura del proletariado, luego por la instauración de un socialismo, para finalmente sí instalar definitivamente el comunismo, vamos a asistir al fin de la historia, porque va a ser un modo de producción donde no habrá clases sociales. Y en su concepción, el motor de la historia es la lucha de clases sociales. Sin embargo, siempre hay debate en torno a cómo sería el comunismo, pero no es algo que Marx haya escrito, por lo menos hasta lo que conozco yo. No sé si vos, Marcelo. No, es así. Justamente para diferenciarse de los socialistas utópicos que habían escrito sobre futuros posibles, él no quiso saber nada con eso. No era científico, digamos. No era científico, claro. Bien. Bueno, y antes de adentrarnos en analizar las cuestiones más relevantes de su obra económica fundamental, El Capital, me interesa citar este párrafo del prefacio a la contribución a la crítica de la economía política que les había mencionado anteriormente y que explica claramente el pasaje de un modo de producción a otro, mucho más claro de lo que lo hice yo en las filminas anteriores. Y si quieren lo leemos y dice: la conclusión general a la que llegué y la cual, una vez alcanzada, siguió sirviendo de hilo conductor en mis estudios, puede ser resumida brevemente como sigue. En la producción social en la que se realizan, los hombres entran en determinadas relaciones que son independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a una determinada etapa de desarrollo de las fuerzas materiales de producción. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levantan las superestructuras legal y política, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción en la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos y espirituales. Y acá, esta frase que viene, es bien en contra del idealismo hegeliano, digamos, donde dice: no es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino que, por el contrario, su existencia social determina su conciencia. Y continúa: en cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas materiales de producción de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es sino una expresión legal de lo mismo, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales habían operado antes. De forma de desarrollo de las fuerzas de producción que eran antes, estas relaciones se convierten en sus trabas ahora. Entonces se abre el periodo de la revolución social. Con el cambio de la base económica, toda la inmensa superestructura se transforma más o menos rápidamente. Bueno, en este párrafo, algo extenso, está explicado básicamente la dinámica social de los distintos modos de producción, digamos. Y la historia de la humanidad, podríamos decir, se explica el método que él aplica para el estudio de la historia de la humanidad. Bien, dicho esto, como le decíamos una vez que Marx tiene su método, y ahí dice Marx que llega a esta conclusión general y lo va a usar como hilo conductor en todos sus estudios posteriores, obviamente que es
el hilo conductor que utiliza en El Capital, crítica a la economía política, que es su principal obra económica. Y acá está el plan de obra, que como dijimos anteriormente, El Capital tiene 3 tomos. Marx llega a publicar en vida apenas el primero, en 1867, que está compuesto de 7 secciones. La que vamos a analizar con mayor detenimiento en esta clase es la sección primera, y en particular el capítulo primero, que habla de las mercancías. Pero luego, en 1885 y en 1894, Engels es el que edita sus manuscritos y los compila y publica los siguientes 2 tomos, que le ha suscitado algunas críticas a esta compilación de Engels en la forma que lo ha presentado, ¿verdad, Marcelo? No ha sido aceptado felizmente por todos los marxistas, digamos. No, de hecho, lo que demoraba la publicación de estos 2 volúmenes, desde la visión marxiana tradicional o marxista tradicional, era el interés que Marx estaba poniendo en estudiar el proceso de evolución rusa, del imperio zarista, para lo cual aprendió a leer el alfabeto cirílico. Y sus estudios sobre la renta de la tierra, todo lo cual Engels deja de lado, no aparece en El Capital. Engels estaba muy fastidiado con eso, porque para él era una cuestión marginal. Digamos, Rusia era un país atrasado, no iba a surgir el socialismo de ahí. No podía haber estado más equivocado, pero bueno. Y además comete algunos errores en las fórmulas que utiliza, etc. Y no queda claro si la forma que Marx hubiera, si la estructura que le hubiera dado Marx a los volúmenes 2 y 3 hubiera sido exactamente la que le da Engels. Obviamente que Engels trabaja con los manuscritos y no había máquina de escribir, o Marx no tenía acceso a la misma, y con el plan de trabajo que había esbozado en la década de 1860, porque deja varios borradores donde plantea cómo iba a ser la estructura de la columna vertebral de la obra. Y cuenta para ello con la colaboración de Lenchen, la criada de Marx, que era la única que sabía dónde guardaba Marx todo. Así que esta mujer, la madre de su hijo, digamos, extramatrimonial, fue fundamental para poder hacer la compilación de los volúmenes 2 y 3 del Capital. Bien. Bueno, y algo que no figura acá, entre 1904 y 1910, Kautsky publica Las teorías de la plusvalía, que algunos llaman el tomo 4 del Capital, no creo que así fuera, pero algunos hablan de un 4º tomo, que fue publicado, digamos, de forma póstuma también a Marx, y que lo publica Kautsky, que es una suerte de historia del pensamiento económico, desde Petty y Cantillon hasta los clásicos, digamos. Escritos de Marx que hablan de la historia del pensamiento económico de ese periodo, digamos. Pero bueno, como decía, algunos lo consideran como el 4º volumen del Capital. Pero en realidad, los que fueron publicados bajo el nombre del Capital son estos 3 tomos. Bueno, como les decía, Marx ya en sus años previos había determinado cuál era su método científico, el materialismo histórico, y el Capital también, como método, hace uso de la abstracción. Y el método, podríamos decir que es hipotético-deductivo. Marx lo que está haciendo es construyendo un modelo. En donde, ¿qué se hace con un modelo? Quizás se construyen categorías de análisis donde se excluyen algunas características de la sociedad, pero se ponen de manifiesto o se pone el énfasis en lo que es principal y característico, en este caso el capital, del modo de producción capitalista. Y algo que no mencioné, modo de producción es una categoría teórica, pero también está el concepto de formación económica social, quizás lo escuchen por ahí, y ese concepto de formación económica social es para hablar de una forma de organización de la sociedad en particular, digamos. Por ejemplo, no sé, la economía argentina de nuestro entonces
uno cuando hace una descripción estaría hablando de una formación económica social. Sería como el concepto más empírico, digamos, de Marx. Ahora bien, en el prefacio de la primera edición del Capital, Marx escribió, argumentando en favor de la abstracción, que en las ciencias sociales, digamos, cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos, y la facultad de abstraer, es decir, la abstracción debe hacer las veces del uno y los otros. Como las ciencias naturales tienen para hacer experimentos, microscopios, reactivos, el que va a hacer las veces de ese microscopio reactivo es la abstracción en el método de Marx. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del capital? Poner al desnudo la ley económica, como decía Marcelo, de movimiento de la sociedad moderna, la sociedad burguesa. Acá, la teoría marxiana, podemos decir que es una teoría histórica. Está situada en tiempo y lugar. Quizás en otros economistas, cuando veamos en particular economistas marginalistas o neoclásicos, tiene una visión de la economía ahistórica y una pretensión de que su teoría fuese universal, aplicable a la historia de la humanidad en su conjunto. En cambio, Marx es claro y viene a decir que su método científico va a ser aplicado para estudiar al modo de producción capitalista. Poner al desnudo la ley económica de movimiento de la sociedad moderna, y lo explicita. Ahora bien, tiene una diferencia, digamos, con autores clásicos que, por ejemplo, Smith, el objetivo de su obra era determinar la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, o en el caso de Ricardo, averiguar las leyes que rigen la distribución de los productos de la tierra. Entonces, acá podemos decir que Marx es más histórico porque sitúa su análisis al modo de producción capitalista en particular. Ahora bien, la herencia que tenía de los clásicos, esta influencia, como les dije antes, era tener una concepción de la sociedad como una sociedad compuesta por clases sociales. Para Smith y Ricardo, la sociedad estaba compuesta por tres clases sociales principalmente. Los terratenientes, que tenían su retribución al factor productivo tierra, que era la renta, percibían una renta por ser los dueños del factor productivo tierra, los capitalistas, que percibían beneficios por ser los dueños del capital, y los trabajadores o asalariados, que percibían salarios a cambio de su trabajo. En cambio, en Marx, la concepción de sociedad de clases que tiene, la caracteriza a partir de dos clases principales, antagónicas: los proletarios, que van a percibir salarios, y los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, que van a percibir sus beneficios. Y Marx tiene una argumentación por qué excluye de su método, de su modelo, a los terratenientes. Y acá lo vamos a ver. Y dice Marx: en la sociedad capitalista, la agricultura viene a ser cada vez más una simple rama de la industria y está completamente dominada por el capital. El capital es la fuerza que todo lo domina en la sociedad burguesa. Debe constituir tanto el fin como el punto de partida y desarrollarse antes que la propiedad de la tierra. Sería, por lo tanto, erróneo y nada práctico disponer las categorías económicas en el orden en que fueron los factores determinantes en el curso de la historia. Su orden de secuencia está determinado más bien por la relación que existe entre ellos en la moderna sociedad burguesa, y es exactamente lo contrario de lo que parece ser su orden natural o el orden de su desarrollo histórico. Acá está argumentando Ricardo, Marx, por qué excluye de su modelo a los terratenientes. Ahora bien, como le decía antes, cuando Marx en ocasiones hace análisis de sociedades particulares, obviamente que menciona a los terratenientes, no es que los excluye directamente de su análisis. Van a estar presentes, pero la relación principal del modo de producción capitalista está determinada por la relación capital-trabajo. Y por otra parte, digamos, viene a decir que la agricultura viene a estar dominada por el capital, y de hecho en la actualidad hoy vemos que la producción agrícola en nuestro país, digamos, tiene una esencia, una forma de organización estrictamente capitalista, digamos. No es semejante a la agricultura de años, de siglos previos, digamos. Bueno, dicho esto y hecha la caracterización del modelo Marx, heredero de la economía política clásica, sí, ahora nos introducimos en el análisis del capítulo 1, que lo titula La mercancía. Marx parte del análisis de
la mercancía para construir después todos sus conceptos teóricos. Y lo primero que dice Marx en el segundo párrafo de este capítulo dice que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Es decir, acá también hay una cierta analogía con el concepto de riqueza de Adam Smith. Para Marx, la riqueza está determinada por este cúmulo de mercancías, es decir, más mercancías, que él va a llamar más valores de uso, mayor riqueza. Y Adam Smith decía que la riqueza era la suma de esas cosas útiles y necesarias para la vida. La riqueza está compuesta, cuanto más cosas útiles y necesarias para la vida disponía una economía, mayor riqueza esta economía o esta sociedad iba a tener. Habíamos dicho que Fernández López dice que esa concepción de la riqueza de Smith es similar a lo que hoy entendemos por los bienes y servicios disponibles. Una concepción de riqueza como una variable flujo. Y en Marx es bastante similar, digamos. ¿Y qué va a decir Marx? ¿Cuál es la fuente de esa riqueza? Dice, el trabajo es el padre de la riqueza está hablando, como dice William Petty, y la tierra su madre. Acá cuando habla que el trabajo es el padre de estamos hablando de trabajo concreto, no en abstracto, sino trabajo concreto, trabajo que produce valores de uso particulares. Y la tierra su madre, es decir, el trabajo concreto aplicado a los frutos de la tierra van a ser aquellos que determinen la riqueza, la fuente originaria de la riqueza. Ahora bien, ¿qué son mercancías? Según Marx, es todo lo que se produce para el intercambio. Si uno produce un bien por un autoconsumo, no va a ser una mercancía. Y todas las mercancías, dicen, tienen una cualidad doble, que son a la vez valores de uso y valores de cambio. ¿Qué significa que sea valores de uso? Es decir, que son cosas útiles. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso y está condicionada por las propiedades del cuerpo mismo de la mercancía. Está determinado por las características intrínsecas del bien o cosa, digamos. Y no depende el valor de uso de que le cuesta al hombre mucho o poco trabajo, sino que el valor de uso depende de la utilidad que reporte, es decir, de la capacidad que tenga para satisfacer necesidades para los distintos consumidores. Ahora bien, Marx en su análisis va a decir que como estudioso de la economía política, como integrante de una ciencia social, él lo que intenta estudiar son relaciones sociales. Sin embargo, el valor de uso, según él, según su concepción, no entra dentro de una relación social, porque el valor de uso es la relación que existe entre el consumidor y el objeto consumido. Como les decía antes, el valor de uso va a determinar la utilidad que le reporta esa cosa o bien o mercancía al consumidor individual. Es una relación entre el consumidor, entre el individuo y la cosa. Y por su parte, ahí, como les decía, Marx dice que el valor de uso como tal queda fuera del campo de la economía política. Y por su parte, el valor de cambio para Marx es la proporción que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Como por ejemplo representa en el primer capítulo de Capital, un cuarter de trigo va a ser equivalente a X quintales de hierro. ¿Y qué es lo que denota esta ecuación, digamos, esta igualdad? Que son valores de uso con características propias, intrínsecas y diferentes entre sí, pero sin embargo son equivalentes. Bueno, lo que va a decir Marx es que existe algo común entre ellas. Entonces, ambas cosas van a ser iguales a otra cosa, a una tercera cosa. Y ese factor común va a ser que ambas son producto del trabajo social, digamos. Esa cosa común es la cantidad de trabajo socialmente necesario para la producción, va a decir Marx. Bien, visto así a simple vista, el valor de cambio cuesta quizás en primera instancia entender que es una relación social, como dice Marx. El valor de uso dice que no forma parte del estudio de la economía política porque es una relación entre un consumidor y un objeto. Sin embargo, va a decir que el valor de cambio sí es objeto de estudio de la economía política porque es una relación social. ¿Y por qué es una relación social? Porque en definitiva lo que se está intercambiando cuando se intercambian mercaderías, dice Marx, es el producto del trabajo social. Es decir,
el producto del trabajo de dos productores individuales. Y ahora lo vamos a ver. Porque la sustancia, y acá dice, ¿por qué el valor de cambio sí se puede entender como una relación social? Porque la sustancia común que rige el valor de cambio es el trabajo social. En la sociedad burguesa, cuando se produce el intercambio de mercancías, en realidad lo que se intercambia es el producto del trabajo de productores individuales. Y como le decía anteriormente, acá lo que está teniendo en cuenta es aquel trabajo destinado a producir bienes que van a ser intercambiados en el mercado. Eso es el trabajo social. Si yo no puedo considerar trabajo social aquel trabajo que está, digamos, abocado a la autosatisfacción, a producir un bien que va a servir para el autoconsumo. Sino que el trabajo social es aquel, como les decía, que está destinado a producir bienes que van a ser intercambiados en el mercado. Hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bien. Ahora bien, Marx dice que para que se produzca el intercambio entre dos mercancías, por un lado, llega una condición necesaria que se cumpla, es que ambas mercancías posean valores de uso distintos, satisfagan diferentes necesidades, reporten diferentes utilidades, porque no hay intercambio entre iguales. Entonces, para que haya intercambio, va a ser necesaria esta condición, que ambas posean valores de uso distintos. Pero a su vez, las dos mercancías que se intercambiarán entre sí, en aquella proporción que mantenga las equivalencias, no, perdón, a su vez, las dos mercancías se van a intercambiar entre sí en aquella proporción que mantenga las equivalencias en las cantidades de trabajo simple, materializado en cada una de ellas. ¿Y qué dice Marx acerca del trabajo simple? Es una categoría de análisis que introduce, que es una categoría conceptual que sirve para reducir a un patrón de medida común aquellas clases de trabajo que producen distintas magnitudes de valor en tiempos cronológicamente equivalentes. Entonces, ¿qué va a hacer Marx con esta categoría de análisis? Va a permitir homogeneizar todos los trabajos en un patrón o una medida común. Por ejemplo, por decir un ejemplo de la actualidad, la hora de trabajo de un ingeniero no va a valer igual quizás que la hora de trabajo, no va a agregar el mismo valor que la hora de trabajo de un operario. Entonces, todas esas distintas categorías de trabajo concreto van a estar en función, van a ser múltiplo de esta unidad de medida o patrón de medida común que es el trabajo simple. Luego Marx nos va a decir que también va a hacer otra aclaración. Y en uno de sus pasajes aclara que el valor de una mercancía, dice, si uno tarda 10 horas en producir, por ejemplo, el mate este que tengo acá, y otro tarda 5 horas, quiere decir que tardó 10 horas, le va a haber agregado más valor a ese mate. No, no es así. El valor de cambio de una mercancía está determinado entonces por la cantidad de tiempo de trabajo simple socialmente necesario para producirla. Y acá introduce otro concepto, que es el socialmente necesario, que es aquel trabajo promedio necesario para la producción de determinada mercancía, dadas las condiciones de la tecnología y el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces tenemos tres categorías. Una que era el concepto de trabajo social, es decir, aquel trabajo aplicado a la producción de bienes destinados al intercambio, no para autoconsumo. Luego, trabajo simple, que es este patrón de medida común que sirve para medir las diferentes clases de trabajo que producen distintas magnitudes de valor en tiempos cronológicamente equivalentes. Este está traído de trabajo de Marcos Gallo, que se utiliza para la materia de mercado de trabajo, profe de la Facu. Y la otra categoría es el trabajo simple socialmente necesario. Es decir, lo que va a determinar el valor de las mercancías es el trabajo promedio necesario para la producción de determinada mercancía, dadas las condiciones de la técnica en un momento determinado. Bien, y Marx concluye este capítulo diciendo que cuando al comienzo de este capítulo decíamos en lenguaje corriente que una mercancía es tanto un valor de uso como un valor de cambio, estábamos hablando con precisión equivocado, dice. Una mercancía es un valor de uso, objeto de utilidad, y un valor simplemente. Porque el valor de cambio solo se expresa en relación a otra mercancía.
En cambio, una mercancía, cuando se le incorpora al trabajo, lo único que va a reportar es valor a secas. El valor de cambio va a estar determinado por una relación de cambio con otra mercancía. Pero lo que genera, digamos, lo que da la incorporación de trabajo socialmente necesario es simplemente valor. Bien. ¿Cuál es? Como decíamos, Marx, influenciado por la economía política, toma tanto de Smith, pero principalmente de Ricardo, la teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo de Marx, digamos, es más completa y más consistente. ¿Y cuál es el hallazgo principal de su teoría del valor-trabajo? Ese hallazgo principal es que Marx logra diferenciar entre el valor del producto del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Acá hay una distinción fundamental que hace a su construcción teórica. Diferencia el valor del producto de trabajo, es decir, el valor que genera en una jornada de trabajo, en una jornada de un trabajador, con el valor de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque en el modo de producción capitalista, dice Marx, la fuerza de trabajo va a ser una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Y que esa fuerza de trabajo es la única mercancía que tiene la cualidad de crear valor. Ahora bien, el valor que crea esa fuerza de trabajo va a ser mayor o va a exceder al valor de lo que cuesta justamente esa fuerza de trabajo. Y Marx considera la fuerza de trabajo como una mercancía que se compra en el mercado, pero que tiene la capacidad de crear valor, como les decía. Y es algo que Smith no logra dilucidar, porque fíjense ustedes, cuando Smith en el capítulo 4 de la riqueza de las naciones dice que en el estado rudo y primitivo de la sociedad, previo a la apropiación de la tierra y a la acumulación de capital, el valor de la fuerza de trabajo, el salario, en términos actuales, coincide con el valor del producto del trabajo, es decir, con el valor de la mercancía producida mediante el trabajo. Hasta ese entonces, para Smith, hay una coincidencia entre el salario y el valor de la mercancía producida por el trabajador, digamos. Sin embargo, en la sociedad moderna, viene a decir Smith, eso no se cumple. Es decir, luego de la apropiación de la tierra y la acumulación de capital, Smith deduce que el trabajo no es la fuente exclusiva del valor y la solución que encuentra es explicar el valor de cambio con una teoría del valor basada en los costos de producción que explicó Marcelo semanas atrás, en donde el valor va a ser igual al salario más la renta más los beneficios. Ahora bien, ¿por qué va a estar determinada el valor de la fuerza de trabajo? Bueno, justamente por el valor de los medios de subsistencia que necesita el trabajador para mantener y reproducir esta fuerza de trabajo. Es decir, una especie de salario de subsistencia, pero que no es un salario de subsistencia al estilo Ricardo de subsistencia biológica, sino que va a ser un salario de subsistencia más bien cultural y va a estar condicionado por condiciones sociales e institucionales de cada época. Entonces, el salario puede estar por encima del nivel de subsistencia biológica y va a depender del poder negociador de los trabajadores, es decir, del estado en que se encuentre la lucha de clases. Esto es fundamental en el sentido que hay una diferencia con Ricardo en que el salario no es de subsistencia en términos biológicos, sino que es cultural y puede oscilar por encima de, el nivel de salario de subsistencia biológica. Bien. Bien, entonces, esta diferencia que Marx logra dilucidar y esta diferencia que existe entre el valor generado durante una jornada de trabajo por parte del trabajador con respecto al valor de la propia fuerza de trabajo es lo que Marx denomina plusvalía. Y acá puse un ejemplo para poder verlo más claramente. Por ejemplo, teniendo en cuenta una jornada de trabajo de 10 horas, el trabajador en 4 horas va a generar el valor de lo que cuesta su fuerza de trabajo, es decir, el valor de los bienes que necesita para mantener y reproducir la fuerza de trabajo. Sin embargo, él va a estar produciendo 10 horas. Entonces, el trabajo aquel destinado a producir el valor que equivale a su fuerza de trabajo es lo que Marx denomina trabajo necesario. Y aquel trabajo excedente es aquel trabajo que va a generar un plusvalor que va a ser apropiado por el capitalista. Y esto es lo que va a dar origen a la teoría de la explotación de Marx.
Trabajo necesario es el tiempo de trabajo en el cual un obrero produce un valor equivalente a su remuneración diaria, y el trabajo excedente es el tiempo de trabajo que excede el lapso necesario para pagar la remuneración diaria. Y el valor producido por el trabajo excedente es apropiado por el capitalista, como decía recién, por los medios de producción. ¿Está claro hasta ahí? Perdón, Agustín, Sí. si me permitís agregar algo. El tiempo de trabajo, o el necesario, social, simple, etcétera, se mide siempre en horas hombre. ¿Sí? En cambio, el plusvalor o plusvalía se mide en dinero. Es una variable monetaria. No hay que confundir el trabajo excedente con la plusvalía, o el trabajo necesario con el capital, con la parte del capital circulante, no, con el capital variable, perdón, de Marx. Es una confusión que suele aparecer en algunos estudiantes. Siendo la fuerza de trabajo una mercancía, como bien dijo Agustín, el valor de esa mercancía se determinará por el criterio general de determinación del valor de cualquier mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no?, para su producción. Bueno, ¿cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de la fuerza de trabajo? Bueno, el tiempo necesario para que el trabajador y su familia puedan mantenerse. ¿Sí? Es así. Bien. Solo el trabajo crea valor en Marx. Y por último, la fuerza de trabajo, esta mercancía tan particular, es la única mercancía autorreproducible. Es una característica de la cual carecen las otras mercancías que se producen para el intercambio en la sociedad capitalista. ¿Por qué es autorreproducible la fuerza de trabajo? Porque el trabajador repone las energías necesarias en las horas de sueño. Y el día siguiente está listo para volver al trabajo. Por supuesto, bajo condiciones de trabajo asalariado. Es una mercancía muy particular, porque es autorreproducible y porque genera valor. Eso es que es, ahí te lo presente. No sé si lo ibas a decir después, pero... No, está bien, Marcelo. Perdón, en todo caso. No. Bien. Ahora Marx también luego de esto introduce dos conceptos, el concepto de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, que ahora los vamos a diferenciar para ir finalizando la clase, y después abrimos a preguntas y vemos nuevamente alguna cuestión que haya quedado bien en el tintero. Bien, el concepto de plusvalía absoluta, supongamos que la jornada de trabajo ahora se incrementa a 12 horas. Antes era 10, ahora pasa a ser 12 horas. Sin embargo, el trabajo necesario para producir el valor de la fuerza de trabajo sigue siendo de 4 horas. Con lo cual, esta ampliación del trabajo excedente de 6 horas a 8 horas va a incrementar la plusvalía. Y esto es lo que Marx denomina plusvalía absoluta, es decir, un incremento de la plusvalía apropiada por los capitalistas a partir de una extensión de la jornada de trabajo. Ahí gráficamente se ve claramente que el capitalista se va a apropiar de un valor excedente mayor al extender la jornada de trabajo. Ahora bien, hay otra forma de aumentar la porción de plusvalía que se apropia el capitalista, y es lo que Marx llama plusvalía relativa. En este ejemplo, la jornada de trabajo medida en horas se mantiene igual. Sin embargo, puede ser por modificaciones tecnológicas o de la técnica, o por abaratamiento de los bienes necesarios para mantener la fuerza de trabajo, es que ahora la cantidad de horas necesarias, es decir, el trabajo necesario para producir el valor de la fuerza de trabajo, resulta menor. Entonces el trabajo excedente plus trabajo se amplía. La tasa de plusvalía de esta forma se amplía, aunque la jornada de trabajo permanece constante, digamos, en 10 horas. Pero la porción que se apropia el capitalista, en este caso, va a ser mayor. Y es lo que Marx
denomina plusvalía relativa. Bueno, y estos eran los conceptos que queríamos desarrollar en esta clase. Luego Saúl va a retomar desde acá y va a explicar, digamos, cuáles son las leyes que gobiernan el movimiento de producción capitalista, las tendencias y contratendencias que hay, y va a poner énfasis en la ley desarrollada por Marx, que dice que hay una tendencia general a la caída en la tasa de ganancia. Eso es lo que queda para la clase que viene. No sé si, Marcelo, querés agregar algo o repasamos algún que otro concepto. No, me olvidé de decir que la plusvalía, Marx hereda las concepciones clásicas. Por lo tanto, en Marx hay también un periodo de producción y un periodo de comercialización diferentes. Entonces, la plusvalía se genera en el periodo de producción, ¿sí? Donde el capitalista es el que anticipa los fondos, etc. Y se realiza cuando la mercancía sea vendida. Son dos conceptos diferentes. No es que, como en la economía neoclásica, el empresario obtiene el beneficio cuando vende su producto o el servicio. Acá el análisis es diferente. La plusvalía se genera en el periodo productivo, como está indicado acá, en una jornada de trabajo, por ejemplo. Dentro de la fábrica, digamos. Efectivamente. Pero se va a realizar o convertir en dinero, digamos, cuando se produzca la venta de ese trabajo, de esa mercancía. Perdón. El capitalista, como ha hecho su acumulación originaria, se puede dar el lujo de anticipar fondos y estar un tiempo sin tener ingresos por ventas. El asalariado no tiene esa ventaja, como del único bien de que dispone de su fuerza de trabajo, está obligado a vender su fuerza de trabajo todos los días. Para poder subsistir y mantener a su familia. Lo cual no es menor porque la mantención de la familia permite, como en Ricardo, digamos, la reproducción de el conjunto de trabajadores. Eso quería agregar nada más. Y fíjense que analizando esta dinámica, desde la mirada marxiana, digamos, de Marx, el modo de producción capitalista es inherentemente conflictivo. Porque acá hay una clase social que es la que produce el valor. Marx escribe la teoría del valor trabajo. Sin embargo, hay otra clase social que se apropia de algo que está produciendo la otra clase. Entonces, eso, indefectiblemente, y lo va a desarrollar Saúl, es inherentemente conflictivo y dentro de la propia lógica del capitalismo, dice Marx, están los cimientos que lo van a derrumbar cuando se desarrollen las fuerzas productivas, digamos. Una visión distinta a la Smith, que veía una sociedad más bien armónica. Por lo menos no hablaba de conflicto, digamos. Ricardo quizás sí habla de conflicto, pero entre los capitalistas y los terratenientes, digamos, estaba el foco puesto en otro lado. ¿Quieren que pare de grabar? ¿Acá terminó? Quiera, acá terminó. Sí, Como quiera. la presentación terminó acá. Ahora la idea era, no sé, abrir preguntas si alguien hacía falta algo. Sí. No, si hay preguntas pueden quedar en la grabación para No, también, sí. beneficio de otros oyentes. Yo tengo una duda. Agustín, al final mencionaste sobre que Marx habla de la caída de los beneficios de los empresarios, ¿puede ser? Claro. ¿Tiene que ver con el estado estacionario de Ricardo o algo así? Marx, a lo que le adjudica esta tendencia declinante de la tasa de ganancia, una tendencia generalizada de la caída de la tasa de ganancia, es a lo que él va a denominar composición orgánica, al aumento de la composición orgánica del capital. Marx va a explicar que en el modo de producción capitalista hay una tendencia a sustituir fuerza de trabajo por maquinaria, digamos. Sin embargo, él dice, lo que genera la plusvalía es la fuerza de trabajo. Ahora bien,
si vamos sustituyendo fuerza de trabajo por maquinaria, va a llegar un momento en donde esta generación de plusvalor va a ser cada vez menor, con lo cual la tasa de explotación va a ser menor y eso va a hacer que caiga la tasa de ganancia. Quedamos con Saúl, que va a explicar él, digamos, la fórmula de tasa de ganancia, y hay una deducción matemática del modelito de Marx, a donde se ve que al aumentar la composición orgánica de capital, cae la tasa de ganancia porque cae la plusvalía, justamente. No hay estado estacionario en Marx. Puede haber periodos de depresión o periodos de auge, pero no. Ayer comentó Saúl en la clase que tanto Simondi como Engels, en el origen, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, como Marx, en el discurso sobre el libre cambio, dan un esbozo de la teoría del ciclo, cosa que se alcanza su maduración teórica en el Capital. Entonces, en Marx hay un ciclo, digamos, que es endógeno al capitalismo y que tiene, bueno, periodos de crisis y periodos de auge. Pero no hay nada parecido al estado estacionario. La idea es que las crisis, esto lo va a desarrollar Saúl, seguramente, pero la idea es que las crisis van a ser cada vez, por las propias contradicciones del capitalismo. El capitalismo tiene una contradicción fundamental que está escrito en algunos de los textos de Marx, que es el carácter social de la producción de mercancías contra el carácter privado de la apropiación, ¿no?, de lo que generan esas mercancías, de la plusvalía. Y esa contradicción está, como bien explicó Agustín, en el meollo de la sociedad capitalista. O sea, desde este punto de vista no es posible reformarla la sociedad capitalista. Es intrínsecamente explotadora, digamos. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, la teoría de las crisis es que las crisis van a ser cada vez más severas y en algún momento, bueno, llegará un momento de revolución social con el cambio a otro sistema social más progresivo, que yo me resisto a llamar modo de producción, pero que podríamos caracterizar como el socialismo. Ese es otro debate entre los marxólogos, si el socialismo y el comunismo son modos de producción o no lo son. Pero no vamos a entrar en eso, no es un tema para esta materia, digamos. Lo que sí va a haber son contratendencias a esta tendencia generalizada de la caída de la tasa de ganancia, que va a hacer que la crisis final, digamos, se estire más o menos en el tiempo. Van a actuar, también el tema de la clase que viene, ciertas contratendencias inherentes al modo de producción capitalista que van a hacer que esa caída de la tasa de ganancia sea secular, digamos, pero con altibajos, postergando más allá en el tiempo la crisis final. Sí, Marc Blau, que obviamente aunque fue marxista en sus años mozos, después se convirtió en un economista neoclásico, y que tiene un manual de historia y pensamiento económico muy interesante, le imputa a Marx una falacia de razonamiento, que es la misma falacia que le imputa a Malthus, ¿no?, y que él llama falacia apocalíptica. Es un invento de Blau, obviamente. ¿Y en qué consistiría la falacia apocalíptica? Bueno, en anunciar una crisis sin especificar cuándo ni bajo qué condiciones se producirá. En Malthus sería la explosión demográfica y en Marx sería el derrumbe del capitalismo. Es una crítica inteligente la de Blau, digamos, en ese sentido. Más allá de que tal vez la denominación de las palabras elegidas no sea la más apropiada. Perfecto, muchas gracias. Por nada, Bruno. Yo tenía una duda más, como excediendo un poco esta cuestión de las crisis. O sea, Marx no contempla, no sé, que pueda haber cosas que demoren la caída de la plusvalía para los capitalistas. Porque ponele, a mí también me llama la atención que, no sé, Ricardo sí contempla que el comercio exterior, ponerle, demora el estado estacionario. ¿Marx hace algo parecido con la plusvalía?
Claro, justamente menciona, enuncia 5 contratendencias, llama él, que van a ser, que justamente son contratendencias a la tendencia de la caída de la tasa de ganancia. Por ejemplo, la ley del creciente ejército industrial de reserva. Eh, Dice que el ejército industrial de reserva, que sería la fuerza de trabajo desempleada, a medida que se sustituye capital por mano de obra, va a ser creciente. Eso es lo que va a hacer que los salarios bajen y eso va a permitir transitoriamente aumentar la tasa de ganancia, por ejemplo. Y así menciona una serie de contratendencias, como por ejemplo la ley de la concentración creciente y centralización de la industria, o la ley de las crisis y las depresiones, o la ley de la miseria creciente del proletariado, que van a actuar en sentido contrario a la tendencia general que es la caída de la tasa de ganancia. También está la exportación de capitales como una También. contratendencia. Así que ahí hay cierta semejanza con el modelo ricardiano, digamos, ¿no? Vos pensás que los socialistas de fines del siglo XIX no veían una ruptura, para usar el término de Althusser, epistemológica, entre Smith, Ricardo y Marx. Al menos acá en Argentina, cuando Lallement publica El Obrero en 1890, dice: venimos a anunciar la doctrina del socialismo moderno surgida de los estudios de Smith, Ricardo y Marx. Así lo dice el tipo. Como si hubiera una continuidad así absoluta entre los tres autores, una continuidad armónica inclusive, digamos, ¿no? Cuando obviamente no, sus conclusiones no son exactamente las mismas. Claro. Bueno, gracias. Por nada, Inés. Bien, ¿alguna otra duda? Marcelo, este PowerPoint lo subimos al campus, ¿verdad? Sí, una vez que esté convertido a formato MP4, sí. Bien. Se sube. ¿Podés ir a la filmina de las obras de Marx? Ahí llegamos. Ahí. Ahí. Sí. Bueno, ahí en 1857-58 dice: elementos fundamentales para la crítica de la economía política Grundrisse. Grundrisse significa esbozo. Y ese texto, que fue publicado en ruso justamente cuando está por empezar la Segunda Guerra Mundial en 1939 y que no fue difundido en otras lenguas hasta la década de 60, es el borrador del Capital. Son, digamos, los manuscritos preparatorios para el borrador del Capital, que en algunos sentidos son mucho más interesantes que el Capital, porque son la redacción cruda que hizo Marx, digamos, en sus apuntes, ¿no? Y el otro, los manuscritos de 1861-1863, que fueron publicados, fíjense cuándo, en 1976. Progreso técnico y desarrollo capitalista. Todo una serie son varios cuadernillos, que fueron publicados en español en 1980, donde habla de algo que los clásicos habían omitido, que es la importancia del progreso técnico, o tecnológico diríamos hoy, en el desarrollo del capitalismo moderno. Están en internet, esos, este último. Nunca más fueron editados. Los editó un argentino en su exilio mexicano, José Aricó, y nunca más volvieron a ser editados. Es una pena. Lo que no mencioné, ¿quién fue el que tradujo el Capital acá en Argentina? Juan B. Justo, si no me equivoco, ¿no? La primera traducción sí fuera de Juan B. Justo. Que eso lo pasé por alto y no lo mencioné. Solo el volumen 1. El volumen 1. Y los manuscritos de Kautsky, perdón, los libros editados por Kautsky también son previos a la redacción del Capital. Son los apuntes que toma Marx de la lectura en el Museo Británico, de la lectura de los autores clásicos y de los socialistas ricardianos. Hace toda una
una especie de genealogía crítica, muy crítica, en algunos casos, de lo que él llama después la economía política clásica, en el sentido en que Agustín lo indicó. Bueno, eso es lo que quería decir simplemente. Gracias, Agustín. Vamos, no. Lo que extraje acá de las influencias fue, una de tus presentaciones está las influencias literarias, digamos. Sí. Las traje porque ahí sí que no iba a tener mucho de qué hablar al respecto, pero bueno. Bueno, Sí, la obra de Marx era un lector omnívoro y aparte leía en varias lenguas, pero admiraba sobre todo a dos grandes escritores del pasado, clásicos. Shakespeare era uno. La frase inicial del Manifiesto Comunista, un fantasma recorre Europa, ha sido comparada muchas veces con Hamlet, ¿no? Donde uno de los personajes de Hamlet es el fantasma del padre de Hamlet que lo persigue buscando la venganza. Y el otro es Dante Alighieri y la Divina Comedia. Hay numerosas citas, pero numerosísimas citas, yo hasta en su correspondencia. Lo que siempre tuve dudas, que una vez en una charla de Íñigo Carrera, bueno, que lo cité en uno de los trabajos, es las categorías macroeconómicas, digamos, marxistas, para analizar las cuentas nacionales. ¿Cuál sería el equivalente del PBI, digamos? Porque si uno toma en cuenta el valor, digamos, tranquilamente puede haber más bienes de uso y menor valor, digamos. Bueno, al principio los rusos, después de la revolución, intentaron usar el esquema de reproducción ampliada con los dos departamentos famosos para realizar sus cuentas nacionales. Después tuvieron que ir adaptándolo en la medida que el resto del mundo lo iba haciendo. Porque ahí tuvieron un problema muy serio, digamos, ¿qué hacemos con los servicios? No soy un especialista en eso, así que no podría respondértelo, pero sé que eso les pasó. He leído que algunos usan cuentas nacionales marxistas, digamos, y a veces no es tan sencilla la equivalencia a las, digamos, por así decirlo, keynesianas. Pero bueno. Sí, no debe ser sencilla, pero tampoco debe ser imposible. No, tal cual. Porque, a ver, si el marxismo tiene raíces en la economía política clásica y el neoclasicismo también, no son paradigmas inconmensurables como enseñaba Kuhn. No, por supuesto. No. Sí. Si a alguno le interesa, en la revista de Desarrollo Económico de los años 70 hay un debate, creo que lo mencioné en una clase, sobre la renta de la tierra, entre un autor marxista, fallecido, Oscar Brown, y un autor neoclásico, Fleischmann, donde debaten tirándose Brown con categorías neoclásicas y Fleischmann con categorías marxistas, mostrando que es posible ese intercambio. Claro. Ese diálogo, ese intercambio. Obviamente es un diálogo áspero, ¿no? Pero quiero decir que un neoclásico puede manejar categorías marxistas perfectamente y a la inversa. También un debate entre Astarita e Íñigo Carrera leí, porque Astarita hablaba de productividad, Íñigo Carrera le dice ese término neoclásico, y Astarita empezó a sacar una cantidad de citas de Marx donde hacía referencia al término. Y Astarita no tiene formación académica. Bueno, es autodidacta, ¿verdad? Es un autodidacta, sí. Sí. Tipo muy valioso. A mí Íñigo no me satisface demasiado, pero bueno, es un problema mío. Bueno, jóvenes. Éxitos para el parcial. Gracias. Muchísimas gracias. Un poco de suerte también. Vamos a ver qué pasa. Esto no va al parcial, esto va para después. No, menos mal, Marcelo. Va para el segundo parcial. Bueno.
Chicos, bueno, gracias por el aguante, que somos pocos y esta hora. No, gracias. Gracias a vos. Nos vemos en el parcial, Marcelo. Vale, Nos vemos en el parcial, sí, efectivamente. Nos vemos el Recuerden, sábado. el Bueno, sábado adiós. a la 1 de la tarde, a las 13 horas, aula 7. Habla así. Perfecto. Bueno, Hasta Último mañana. parcial. Profe, Hasta luego. buenas noches entonces. buenas Buenas noches. noches. Noche. Marcelo, esto bueno, ¿Cortaste la detengo, grabación? ahí pongo stop, ¿verdad? Y si detener la grabación, pues. Bien. Y esto